Mi presentación se llama Una mirada hacia la Carta de Jamaica. Anaqueles polvorientos de una antigua biblioteca particular de la ciudad de Quito, que tenía tránsito de generación en generación, guardaban los originales de la Carta de Jamaica, o contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla en abril de 2014, cuyo destinatario era supuestamente el súbdito británico don Henry Cullen, personaje que nunca ha sido plenamente identificado, exceptuando en el escrito presentado por Monseñor Nicolás Navarro en 1954, cuando se desempeñaba como director de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, sin pruebas fehacientes, en una versión contradictoria, sin el debido rigor investigativo. En la tradición oral de mi familia, siempre se ha dicho que el destinatario de este maravilloso documento fue don Roberto Bunch Bullside, el banquero del Libertador, casado en segundas nupcias con mi tatarabuela, doña Dolores Mutis y Amaya, viuda también de su primer matrimonio con el general Luis Perú de la Croix. La Carta de Jamaica, independiente de ser un documento político de profundo calado, está escrita en un castellano impecable por un caballero de la lengua como lo fue Bolívar, literato que maneja giros idiomáticos de una manera impecable y profunda. Está ideada en un texto breve de una claridad meridiana y, lo más sorprendente, sigue siendo de una actualidad asombrosa dentro de los aconteceres iberoamericanos. En contraste, podemos aseverar que son muy pocos los colombianos que han tomado el trabajo de leerla y que el desconocimiento sobre el contenido de este pensamiento político raya en la ignorancia absoluta en colegios y universidades. Base de muchas constituciones, el pensamiento central se puede resumir en lo que el gran Libertador protocolizó en ella, estando en ruina, exiliado, acusado política y militarmente, en un estado depresivo profundo y evitando ser cazado por sicarios contratados para acabar con su vida a como diera lugar. Postulado central es la independencia de España, y así lo hizo saber a todos aquellos con los que tuvo contacto en la isla de Jamaica. Así se lo expresó a Petión cuando, a cambio de 300 guerreros, pertrechos y 2 o 3 barcazas, le prometió abolir la esclavitud y acabar con los largos brazos opresores de la decadente monarquía española que cercenaban la libertad individual y colectiva. Sostiene entonces que es necesario un republicanismo constitucional, no jacobinismo, no monarquía constitucional como la española, porque aquellos a través de los tiempos se han acostumbrado a su rey y aún siguen siendo nostálgicos pasivos de alguien que los mande, como sucede hoy, por ejemplo, después de 45 años, con muchos españoles que añoran el despótico franquismo. Bolívar era un republicano en un concepto pragmático. La paradoja por los años de 1815 era que el gobierno de aquellos países no se concebía sin la presencia de un rey. El Libertador llama a la unidad continental, propone conformar una fuerza político-militar de tal magnitud que pudiese contrarrestar el dominio despiadado de las potencias y sus intenciones de expansionismo. Simón Bolívar desafió a un gran imperio que, aunque en decadencia, no se resignaba a perder sus dominios de ultramar. Con su antimonarquismo de ultranza y la unidad continental como base para detener el poder de los reinos extranjeros, su pensamiento sigue siendo la raíz sin la cual no podemos pensar en la verdadera nacionalidad. Parte de lo que somos, de nuestra tradición política y del constitucionalismo, se lo debemos al pensamiento del genio libertador. Hoy, 200 años después, la Carta de Jamaica es de una vigencia abrumadora, profética. Abro comillas, el resultado de mis cavilaciones sobre la suerte futura de América. Por eso es de suma importancia volver la mirada al pensamiento bolivariano de aquella época, determinante en los destinos de América. La base de estas reflexiones, señalado en el pensamiento del Libertador, se empieza a notar hacia 1814, fecha que no fue afortunada para la causa de la independencia.
en territorio peninsular, la guerra contra los franceses, tratando de expulsar a Pepe Botellas, llegaba a su fin y en marzo del mismo año retornaba Fernando VII como rey de España después de su forzado exilio, mientras que en las Américas, antes y después de la entrada de Boves y sus llaneros en Caracas, Bolívar sufría estruendosas derrotas en la batalla de la Puerta el 15 de junio y en Aragua el 18 de agosto. De inmediato se cuestionó el liderazgo del genio, quien de paso se vio forzado a refugiarse en Cartagena con el agravante de las disensiones internas que hacían peligrar la supervivencia de la Confederación recién instalada. Bolívar hace intentos tratando en lo posible de soslayar discordias, insiste en la necesidad de la unión para alcanzar la victoria, situación poco afortunada en resultados que se agrava más con la llegada de España del general Pablo Morillo con un poderoso ejército para recuperar la soberanía de las provincias rebeldes. Fueron estas circunstancias las que obligaron a Bolívar a refugiarse en Jamaica con una idea intrépida, abro comillas, buscar los auspicios de una nación liberal para que nos brinde su protección, con nombre propio Inglaterra. A mediados de mayo de 1815 arriba a Kingston, donde es recibido por el duque de Manchester en una permanencia que dura hasta el mes de diciembre del mismo año, sorteando un atentado perpetrado por sus enemigos. Entre los meses de julio y septiembre, el Libertador construye la base de su pensamiento político. Conocedor como el que más de sus gentes y sus regiones, se extraña que no haya sido la propia Europa quien hubiese preparado y ejecutado el proyecto de independencia americana, no solo porque el equilibrio del mundo así lo exige, sino porque este es el medio legítimo y seguro de adquirirse establecimientos ultramarinos de comercio. La Europa que no se haya agitada por las violentas pasiones de la venganza, ambición y codicia, como la España señala el Libertador. Esperábamos que naciones cultas se apresuraran a auxiliarnos para que adquiriésemos un bien cuyas ventajas son recíprocas a entrambos hemisferios. La Carta de Jamaica contiene asimismo gran parte de las críticas hacia el sistema colonial hispano expuestas con anterioridad por distintos precursores como Francisco de Miranda, Antonio Nariño, Caldas, Sea, Torres, Rodríguez Torices y otros sobre la emancipación hispanoamericana. Bolívar muestra su fe en el triunfo final de la revolución, aunque no sin grandes sacrificios, en vista de que, abro comillas, la América no estaba preparada para desprenderse de la metrópoli, como súbitamente sucedió por el efecto de las ilegítimas concesiones de Bayona. Para el Libertador, el sistema ideal de gobierno, al menos para la posible unión entre la Nueva Granada y Venezuela, debía imitar el inglés, con la diferencia de que en lugar del rey habrá un poder ejecutivo electivo, jamás hereditario si se quiere república, una cámara o senado legislativo que en tempestades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo libre de elección sin otras restricciones que las de la Cámara Baja de Inglaterra, continuaba el Libertador. El pensamiento más utópico era la pretensión hasta el final de sus días en San Pedro Alejandrino, en el anhelo de lograr una sola nación y un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Se tornaba imposible en vista de los climas remotos, situaciones adversas, situaciones diversas, intereses opuestos, individualismos dividen a la América, decía el Libertador, pese a que tuviese un origen, una lengua, unas costumbres y una religión común. Ese fue el gran drama del Libertador Bolívar hasta su muerte, la falta de unión entre los propios hispanoamericanos que le impediría completar su gran obra. Expulsar a los españoles y fundar un gobierno libre, y agregaba Bolívar, nuestra división no es extraña porque tal es el distintivo de las guerras civiles. ¿Y qué decir de las ambiciones de poder? ¿Qué decir de lo que hoy estamos viviendo en los diferentes países liberados por Bolívar?
¿Acaso no hemos vivido lo mismo, gobernados por déspotas en diferentes épocas de nuestra historia? En pleno siglo XXI todavía seguimos destruyendo constituciones y respetando minorías, amén de gobernantes indignos, nostálgicos de poder que solo desean perpetuidad para seguir aplastando las clases menos favorecidas, desplazándolas y oprimiéndolas con una clara doctrina al mejor estilo del desaparecido Imperio Español. Al final de sus días, Bolívar escribió 2 cartas premonitorias y significativas. La primera a Juan José Flores, de las cuales extracto algunas frases, abro comillas: usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. La América es ingobernable para nosotros. El que sirve a una revolución ara en el mal. La única cosa que no se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Como podemos ver en estos apartes de la carta, el pesimismo es extremo, pero totalmente profético. América se llenó de opresores durante todo el siglo XIX, XX y aún del XXI. Y la otra carta a Rafael Urdaneta, el 16 de noviembre de 1830. Yo lo he visto palpablemente, y el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Sería interesante recomendarle la lectura de esta carta a Santos y Uribe, por ejemplo. Para terminar este breve repaso, es indudable que Bolívar es la verdadera identidad de nuestras naciones. En la Carta de Jamaica es evidente que ya no había marcha atrás. Su vigencia, a pesar de todo y de todos, seguirá siendo la esperanza latinoamericana. De allí sus premonitorias palabras: no deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por extensa y riquezas que por su libertad y gloria. Y este par de párrafos de su última proclama: no aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión, los pueblos obedeciendo al actual gobierno para liberarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando la espada en defender las garantías sociales. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. 156 años más tarde, el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió una segunda carta de Jamaica sobre la colonización europea en América hasta nuestros días, desde la colonia entre los siglos XVI y XIX y los estados imperialistas, el Reino Unido y los Estados Unidos desde el siglo XIX en adelante. Las venas abiertas de América Latina sigue siendo un excelente ensayo, vigente y controversial, así como la Carta de Jamaica, verdades incontestables. Bolívar resumió cómo esa ideología medieval llevó a España a tomar caminos inexistentes en el resto de Europa y cómo esta política era adversa a la filosofía, ciencia, investigación de la naturaleza, racionalización de la sociedad, el espíritu del capitalismo y, por supuesto, de la secularización y tolerancia religiosa. La Carta de Jamaica es pues el pensamiento de un hombre que creció familiarizándose con el propio pueblo de pobres, esclavos e indígenas de su terruño, con la exuberancia tropical y los arrebatadores paisajes de su suelo. Un hombre que recibió lecciones de varios preceptores y atravesó los círculos señoriales de las decadentes castas opresoras de Venezuela, de México, España, Francia y Europa. Alternó y discutió con sabios y encumbrados personajes de la intelectualidad de su tiempo y se nutrió de la más alta literatura universal. Se identificó con las tesis filosóficas y políticas que promovían los cambios sociales y había visto la represión y la miseria
de numerosos pueblos oprimidos. Presenció personalmente la transformación de Napoleón en déspota. Palpó patéticamente los cambios estructurales introducidos por la revolución burguesa en Francia, así como la ruptura de las trabas feudales de la Edad Media. Se negó besarle la sandalia al Papa Pío VII en su entrevista en Roma. Conoció a los descendientes directos de Carlos IV, el mismo que pronunciara aquella abominable expresión: para nada necesita saber leer un americano, bástele con reverenciar a Dios y a su representante, el rey de España. Le tumbó la gorra a Fernando VII, que era entonces el príncipe de Asturias jugando a la raqueta. Después le tumbaría la corona en el campo de la guerra. Fue testigo de los devaneos de aquella reina que en su trono de Madrid cambiaba diamantes como de ropaje. Departió en Europa con revolucionarios de la América Española, ingresó a la masonería, debatió francamente con argumentos dentro de los más elitistas tertuliaderos burgueses acerca de Napoleón y la democracia, de la revolución y la libertad. Asimiló el movimiento de la Ilustración contra el oscurantismo religioso que embrutece a los hombres y, en suma, fue objeto y sujeto de un aprendizaje y captación consciente del mundo y su historia. Por eso la vida de los esclavos, siervos, indígenas, labriegos y demás trabajadores oprobios en extremo constituía el potencial ideológico y revolucionario de su carta, que era preciso poner en marcha para lograr la victoria. Si bien es cierto que había un abismo de contradicciones de clase entre estos trabajadores explotados que vivían en la miseria y los patriotas ricos, también lo es que había que organizarlos, alcanzar la independencia de España y luego establecer qué pactos sociales se mantienen y cuáles reformas se establecen. Había un mundo por liberar, no existían patrias, ni repúblicas, ni fronteras nacionales. Las delimitaciones territoriales eran producto de siglos de colonialismo y el escenario del combate inmenso. Los recursos estaban ahí, pero dispersos, y se requería unirlos, organizarlos, dinamizarlos y ponerlos en marcha. Faltaba entonces una coyuntura, y esta la estaba dando Napoleón con su invasión a España. Por eso sentenciaba en sus charlas con Perú de la Croix, abro comillas, son los pueblos los que deben escribir sus anales y juzgar a los grandes hombres. Venga pues sobre mí el juicio del pueblo colombiano, es el que yo quiero, el que apreciaré y el que hará mi gloria. Hay hombres que necesitan estar solos y bien retirados de todo ruido para poder pensar y meditar. Yo pensaba, reflexionaba y meditaba en medio de la sociedad, de los placeres, del ruido y de las balas. Soy el genio de la tempestad. Muchas gracias.